Buenas tardes, bienvenidos como siempre, como cada viernes a las 6, al Arte de Vivir con David Escandón en su sección de Radio 13 Arte y Cultura. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, un gran artista, Arturo Arbizu. Bienvenido, Tucho, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí por fin se nos hizo Sí, esta ¿verdad? que hemos platicado por mucho tiempo. Y pues muchas Muy gracias bien. por permitirnos asomar a tu obra y a tu creación a través de tus ojos. Y hago mucha énfasis en esto porque sé que tu obra es una ventana a nuevos universos y lo que nos haces es una invitación a ver cómo ves tú el cosmos. Entonces, pues es algo que te agradezco mucho, que nos cuentes mucho y nos expliques de todos los significados y detalles que tiene tu obra, que es algo muy interesante. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, básicamente, mira, desde hace muchos años, bueno, prácticamente todo mi trabajo ha vinculado al misterio, ¿no? Al misterio del estar aquí. Y más en la condición humana, ¿no? Que pues, nos pega directamente a nosotros. Aunque a través de la vigilia, el mundo onírico, hay compaginaciones que mi trabajo como que de alguna manera trata de encontrar, ¿no? Esas diferencias entre el mundo onírico y la vigilia. O sea, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo es conciencia, ¿no? Es como la pintura rupestre, ¿no? El hombre primitivo, y no primitivo por el hecho mental de pensar atrasado, ¿no? Sino porque fueron los primeros en llegar aquí, ¿no? A esta conciencia. Y su relación con el trabajo, con la pintura, era mágico-religiosa. O sea, para ellos no había mucha diferencia entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico. Todo era conciencia, todo era lo mismo. Entonces, a partir de todo esto, pues mi trabajo está vinculado mucho hacia eso. O sea, ¿qué es lo que estás viendo en las imágenes? O sea, ¿es real o proviene del mundo onírico? ¿O de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que te trata de decir? Porque es figurativa, los personajes los reconoces, siempre va a haber elementos en los cuales tú te puedas llegar a identificar, pero están puestos en una escena que normalmente están sacados fuera de contexto. Entonces, son situaciones en las cuales no pueden existir. Y es una correlación con ese mundo onírico, con esa supraconciencia, ¿no? De entendernos nosotros en este devenir humano, ¿no? En el quehacer del tránsito. Y por eso también en muchas de mis piezas, meto caminos o algo que tiene que ver con un vehículo. Y por el otro lado también asocio mucho esa parte onírica con mi infancia. O sea, para mí los años 60 fueron sensacionales, ¿no? Yo creo que era un niño muy contento, tuve una infancia extraordinaria, increíble. Y todas esas, yo nací en 1959, entonces todos esos años, desde el 61, 62, punto, hasta que comienzas a cobrar conciencia, hasta 70 fue muy, muy importante para mí porque se me quedó grabado en la conciencia. Entonces, utilizo mucho a personajes retrofuturistas. O sea, toda esa gama de, de cómo iba a volverse. No sé si tú te acuerdas, tú y yo más o menos somos contemporáneos. Bueno, creo que te llevo 10 años, ¿no? Más o menos. 10 años de acuerdo. Sí, fíjate, esos 10 años a mí me tocaron muy bien porque exactamente fueron del 60, 61 punto al 69, 70, cuando llegó el hombre a la luna. Ahí me tocó, yo lo viví muy bien. Entonces, esa parte en mi conciencia se quedó muy, muy clavada. Y sabes, es algo que se nota mucho en tu pintura. Siempre hay mucha influencia de lo que llamamos artísticamente la era atómica. La estética visual de los 60 tiene mucho que ver en tu pintura. Hay una parte que me gustaría preguntarte. Tus pinturas están llenas de significados, de fórmulas, de cosmos, de visiones, pero y a la vez técnicamente son extraordinarias. ¿Qué fue primero en este matrimonio entre la técnica y la filosofía de tu obra?
primero empezaste a crear y después la obra empezó a tomar una vida diferente? ¿O fue la necesidad de compartirnos esta visión del cosmos la que te orilló a pintar? Fíjate que más bien yo creo que fue eso. La visión del cosmos fue lo que realmente me orilló a pintar, porque, o sea, yo de chico nunca jamás me iba a imaginar que iba a ser pintor, la verdad. O sea, yo estudié administración, siempre me gustó, siempre me gustaba hacer, por ejemplo, mis prácticas de biología, me acuerdo ahí en el Colegio México, hace muchísimos años, siempre las hacía bien y procuraba que me quedaban muy bien, ¿no? O sea, me llamaba la atención ese como despertar de la creatividad, ¿no? Pero nunca me imaginé realmente que yo me iba a convertir en pintor. Yo estudié administración en la Universidad Iberoamericana cuando todavía existía ahí en Tlalpan. Y luego de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos y estudié administración. Pero estando estudiando ahí, ahí fue donde me surgió. Entonces, técnicamente tuve que ir madurando poco a poco. Posteriormente me fui a estudiar a París, pero estudié muy poco. Entonces, realmente yo me considero autodidacta. Claro que a través ya de muchos años uno va sofisticando la técnica. Pero sí, tienes razón. O sea, en mi caso fue más bien mi curiosidad por el devenir humano, por la conciencia humana que me llevó a la pintura y no al revés. Y cuéntanos un poco más, ¿cómo se fue formando esta cosmovisión del Tucho? Porque te voy a decir así, Mau, porque así nos decimos siempre de confianza. Entonces, la visión de Tucho de cómo crear, de qué ver, de estos universos. Yo sé que tuviste viajes muy interesantes, místicos, por Oriente, por India, por Nepal, por otros lugares, donde puedo ver que dejaron gran huella en ti y en tu forma de ver el cosmos. ¿Cómo fue este trayecto? ¿Cómo fue esta creación de la base filosófica que sostiene tu pintura? Fíjate que desde muy joven siempre tuve la curiosidad de conocer otras culturas, de viajar, desde muy chavito. A mi papá le gustaba mucho viajar y a mi mamá también, muy ávidos viajadores los dos. Entonces, como que lo tenemos dentro de la familia. Nos gustaba mucho viajar y de alguna manera fue una búsqueda en tratar de encontrar esa correlación que existe con otras culturas y más allá de lo cotidiano al significado del por qué estamos aquí, ¿no? No tanto en el sentido de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? A la Paul Gauguin, sino más bien por qué pensamos y por qué tenemos esta conciencia. O sea, ¿qué es lo que nos está diferenciando? Entonces, de alguna manera, eso fue yendo evolucionando desde muy chico hacia tener sueños premonitorios y lúcidos, en los cuales yo veía cosas que después sucedían. O sea, me soñaba y a lo mejor a los 2 o 3 años, ¡pum!, de repente pasaba. O estaba viendo el fútbol, por ejemplo, estaba yo dormido y de repente veía un gol que metía alguien y de repente me despertaba y no había ningún partido. Pasaban 2 horas y de repente estaba yo en la tele y lo que yo había soñado de repente sucedía. Entonces, eso como que siempre me causó mucha curiosidad. Y de alguna manera fui correlacionando a la sensación de que nosotros somos seres multidimensionales. O sea, todo el tiempo estamos en contacto con otras esferas, con otras latitudes de conciencia. Pero no todo el tiempo accedemos a esas latitudes de conciencia. Como tú bien lo sabes, tú eres experto en todo esto. Por ejemplo, el Akash Records, ¿no? Para mí se me hace esencial. Y yo siento que yo he accedido a ese Akash Records, no voluntariamente, sino a través de sueños lúcidos. Y de esa manera despertó en mí esa curiosidad de tratar de ser un vehículo entre lo divino y lo terrestre. Que esa es mi meta. No la he logrado. Pues vamos muy Y bien. no sé si la voy a lograr, ¿no? Vamos bien. Plásticamente me refiero, ¿eh? Me refiero plásticamente. Que ser un vehículo y no estorbar a mi supraconciencia con mi realidad actual. O sea, es multifacética la conciencia. Entonces, de alguna manera, necesitamos tener esos enlaces con otras esferas de conciencia e irlas bajando, bajando, bajando. Y mi trabajo va mucho relacionado a eso.
Por eso te comentaba también, o sea, casi todos mis personajes están sacados fuera de contexto, pero cuando tú los ves, crees que estás viendo algo real, pero no. Es una multidimensión. Y por el otro lado, también utilizo mucho los loops. Tú te has fijado en mi trabajo, ¿no? Que termina algo y luego se repite y empieza el otro y luego se repite el otro. Por eso estas últimas series que he elaborado son de secuencias. O sea, es una pieza y luego está la otra pieza y luego la otra pieza y luego la otra pieza. Y el enlace, el tema es básicamente lo mismo. El paisaje o el escenario donde creo a mis personajes se entrelazan, se van entrelazando y puedes cambiar el orden de estas piezas y se dan otras facetas de lo que estás viendo. Y por eso también ahí reafirmo la multidimensión. O sea, tú empiezas en un lado y crees que vas a terminar en el mismo del otro lado, pero no, porque puedes empezar a la mitad y terminar al 70 y luego te regresas al 20 y luego vas al 40. Vas y regresas, vas y regresas, vas y regresas. Obviamente creo que es lo que hace muy interesante tu pintura. Esa parte en la que no ves solamente lo que los ojos captan, no ves un paisaje visual solamente, sino que ves un paisaje cósmico atemporal, adimensional o multidimensional y que realmente te puedes sentar a contemplar y y tratar de entender lo que está pasando en esa visión, ¿no? Es por eso que te hablaba mucho de el podernos ver, el poder dejarnos ver el universo a través de tus ojos en tus creaciones. Sí, sí, muy bien dicho, sí. Todas tus líneas de creación empezaron así, desde el principio de ser al estilo de tu pintura, o fuiste progresando, cambiando, o cómo empezó esta... No, fíjate que sí, he evolucionado mucho, muchísimo. De hecho, yo empecé primero más o menos como arte naif, muy directo, muchos personajes. Y luego me fui al mundo abstracto, estuve como unos 5 años haciendo pintura abstracta. Y luego me regresé a la forma. Y poco a poquito lo fui sofisticando. Ahorita mi pintura es realista. Posiblemente vaya a hacer un loop, un retorno a los hombres chocolate. Te he platicado, ¿te acuerdas de los hombres chocolate? Sí, por favor, cuéntanos un poco más para que el público también sepa de chocolate. El hombre chocolate, ¿te acuerdas? En una ocasión estábamos comiendo y te platiqué que en uno de mis sueños me encontré a este tipo de personajes. Fue un sueño lúcido en el que son humanos, están en otra frecuencia. Tú lo has visto esto, pero son magnéticos. O sea, los tocas y como que te pegas a ellos, ¿no? Y los abrazas y como que siempre hay un como un imán, ¿sí? Y cambian de apariencia conforme sus pensamientos van evolucionando. Entonces, si están pensando en algo, físicamente se modifica. Y son los hombres chocolate. Hice toda una serie de estos personajes. De hecho, mi primera y segunda exposición individual en Nueva York fueron relacionados con estos hombres chocolate. Y ahorita a lo mejor voy a regresar a esos hombres chocolate, pero en el otro lado de la espiral. Oye, estas diferentes presentaciones que has tenido con tu obra, has estado en Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Houston. Sí. ¿Cómo han sido las diferentes exposiciones y cómo has visto la percepción de tu arte en estos lugares? Fíjate que en Nueva York, yo empecé en París. Uh-huh. París es una ciudad muy noble para los extranjeros en el sentido social. O sea, te sientes acogido en esa parte, pero a nivel de personaje a personaje es un poco cerrada. En Nueva York, ahí fue cuando realmente fue mis primeras experiencias que yo las califico como palomitas, ¿no? Uh-huh. O sea, mis 2 primeras individuales fueron ahí. En Nueva York empecé con una galería bastante conocida en esa época, que se llama Vorpal Gallery. Estoy hablando de 1984, o sea, hace muchísimos años, 85. Y era una major gallery. A partir de ahí, como se comenzaron a abrir canales, y posteriormente regresé a México y luego estuve exponiendo en diferentes lugares. Llevo más o menos como unos
14, 14 exposiciones individuales, muchas colectivas, en las que destacan las de Nueva York, en Miami. He expuesto varias veces en Miami, 2 veces en Miami y 3 veces en San Francisco. Y San Francisco yo creo que me acogió muy bien, tanto Miami también. Hay que entender que también el mundo del arte a nivel planetario, yo creo que lo más sofisticado está centrado en Nueva York, pero los coleccionistas fuertes están en Europa. Y hay algunos americanos, pero los fuertes, los que realmente lanzan y abren carreras, desde mi punto de vista, son los europeos. Aquí en México sí hay muy buenos coleccionistas, pero el mundo es un poco sectario, es un poco cerrado y cuesta trabajo. Y más ahorita en la pandemia, que estamos viviendo todos una situación complicada. Estaba cerrado, ahora nos ha encerrado. Sí. Pero bueno, Sí. finalmente el arte siempre se abre camino. O sea, siempre que hay una obra, yo creo que es un mensaje, hay alguien que está esperando ese mensaje, ya sea para verlo, para escucharlo, o es la pieza que le falta en un rompecabezas. Ándale, fíjate qué bien puesto. Entonces creo que tus obras son piezas de rompecabezas que a mucha gente le están haciendo falta acomodarlas en sus tableros para poder comprender la realidad de una manera diferente y más amplia, ¿no? Qué bonito lo dijiste, de veras, muy bien. Oye, estoy viendo una pintura que está atrás de ti. Sí, ¿Qué es esto que estás haciendo? esta pieza no se ve muy bien, pero se llama Trip to Mars. Esta es una de las secuencias. Esta es una pieza de 1,50 por 8 metros. Uh-huh. Y esta es una de las secciones. Eran 4 secciones. Esto lo expuse en la Galería Oscar Román el año pasado. Y es parte de esas secuencias que te estaba platicando. En este caso, no sé si ves a las 2 chicas que están aquí, las 2 nenas que están aquí. Sí. Son partes del Sansaru. No sé si estés familiarizado con el Sansaru. No, a ver, cuéntame. El Sansaru es el típico no hablar mal, no ver mal y no oír mal. O sea, see no evil, talk no evil, hear no evil. Trato Y de presentarlo sin saber el nombre, ¿eh? sí, se llama Sansaru, viene del teatro japonés desde hace muchísimos años, pero viene de ahí. Y en realidad es esa parte que para mí yo lo veo como que nosotros llegamos a esta dimensión o a esta tierra cuando nacemos de esa manera. Es como la parte Súper del puro. juicio, ¿no? Más una visión integradora que de separación a través del juicio, ¿no? Exactamente. Y aparte muy pura, o sea, llegamos súper puros, con esa noción, ¿no? De hear no evil, talk no evil, see no evil. Y para mí son especies como de 2 especies de guardianes que siempre están observando tus acciones y lo que estás viendo, ¿no? Pero están afuera de la mesa, tras la escena. ¿Sí? Y aquí es una correlación, este personaje de aquí, que es pues, por 10 centavos te vas a Marte, ¿no? y el mundo que está allá adentro pues, es un mundo oculto, muy de los años 1910, 1908, por ahí, en el cual pues es un circo, es una relación de qué es lo que quieres tener de esperanza, ¿no? O sea, de tu viaje a Marte, ¿no? Es como, ahorita si te das cuenta, pues Marte está cobrando una preponderancia en la exploración espacial, ¿no? Y más ahora que se acaba de descubrir mucha agua en la Luna, pues estamos ya a punto de partir a Marte. Entonces, es esa visión de entrar a otro mundo, ¿no? A otra manera de ver las cosas. El ovni, por ejemplo, también lo utilizo mucho. Ahí anda un ovni por acá, que para mí es el símbolo de la otredad, lo otro, lo que está fuera de la escena.
lo que nuestros sentidos no pueden llegar a captar o nuestra conciencia no puede llegar a captar, pero está presente, o sea, es real, no es ficción, es la otra edad. Y en el caso del niño y su perro, pues el perro es como si fuera su guardián, ¿no? Y el niño está en ese juego de ir, ¿no? De estar listo para la aventura. Situados en un ambiente un poco extraño porque hay un mar atrás, el cielo no sabe si ya llegó una tormenta o se va a ir una tormenta, hay drama dentro del cielo y todo lo que es esta parte del desierto, pues es desierto pero con nieve. Entonces hay muchas dicotomías ahí, ¿no? Y puestas todas bajo mi paleta es muy tenue, es muy tranquila. Utilizo los altos contrastes, pero me voy más hacia una paleta armónica. Es como si los testigos que están atrás integraran los dos polos de una realidad, ¿no? El desierto y la nieve, el cielo, Marte y la Tierra, el, el, el agua y la arena. O sea, es como Exactamente. esta unión de dos realidades sin juicio, ¿no? Imagino que con frecuencia nuestro juicio es lo que separa las realidades y debería integrarlas más allá de separarlas, ¿no? Fíjate, qué bien lo dijiste, fíjate, sin juicio, totalmente sin juicio. El símbolo de entrar a esta, o sea, no sabes qué qué vas a encontrar si entras a la casetita esta, ¿no? Entonces, ese es el no tener juicio, no tener el prejuicio de saber qué es lo que vas a hacer. Y atrás también la luna, hay una chava ahí en una luna, y este personaje de aquí está con el saco, aquí tiene los brazos acá, pero tiene otros brazos atrás. Entonces es como si estuviera en dos realidades al mismo tiempo. Pues, recuerdo siempre que hemos visto tus cuadros, que nos pasamos mucho tiempo hablando de cada uno de ellos precisamente por todas estas lecturas que no son siempre evidentes al ojo, ¿no? Que hay que reflexionar, que hay que entender, que hay que filosofar al respecto. Sí, fíjate que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? De alguna manera, sí trato a veces no se logra, ¿no? Pero de cuestionarte qué es lo que estás viendo. Porque todo es real, o sea, todo es, o sea, no hay abstracciones, o sea, todo tiene forma. Pero esa forma, ¿qué me está diciendo? Hay veces que logras penetrar muy fácil, ¿no? Y decir lo que quieres expresar muy rápido y de una manera muy directa, y otras veces no se logra. Como tú bien sabes, ¿no? O sea, tú te has dedicado pues, a esto prácticamente toda tu vida. O sea, hay piezas que son un parteaguas y otras no. Pero el concepto que manejas de alguna manera pues, está imbuido en todas las piezas. Cuéntame de tus piezas parteaguas. ¿Qué piezas Fíjate que yo tengo piezas en las cuales yo no me quiero deshacer de, o sea, son parte de mi colección. A veces he estado forzado a venderlas por circunstancias, pero normalmente yo conservo una o dos piezas de cada serie que yo pinto. Y hay ciertas piezas en las cuales sí hay un partaguas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que puedas llegar a recrear el estado de ánimo, la situación en la que estabas viviendo, la manera en que estabas pensando en ese momento y algo muy importante, cómo estabas conectado con la pieza. Y esas piezas se vuelven únicas e irrepetibles y es muy difícil volverlas a hacer. Hay otras en las cuales como que son muy buenas las piezas, otras no son muy buenas. A lo mejor hay unas piezas que se mueren luego, otras van a ser eternas, pero hay unas en las que sí son como un eslabón entre un lado de la espiral y el otro. Esta pieza, por ejemplo, ha gustado mucho, no sé por qué. A mí dentro de esta serie me gustan más otras, pero esta ha gustado mucho. Así va pasando, es como
las obras son como los hijos, ¿no? De repente se van abriendo camino por sí mismos y hay unos que son más carismáticos que otros, ¿no? Ándale, exactamente, Más sí. queridos que otros y hay Sí, otros más afines que otros, pero finalmente todos son hijos, tienen algo especial de ti o reflejan sí. una parte tuya, ¿no? Y también tiene mucho que ver pues, con el gusto de las personas, ¿no? Cada quien tiene sus propios gustos y Sí. sus prejuicios. Y por eso hay pinturas en las que tú lo has visto, ¿no? Muchos pintores eh, toman a su manera de enlazarse con el éxito. O sea, como muy bien Picasso lo decía, ¿no? O sea, hay una diferencia entre el artista y el pintor. Sí. O sea, el artista vende lo que pinta y el pintor pinta lo que vende. Que sí hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia de eso. Hay una gran diferencia. Y estoy viendo también que tienes unos proyectos muy interesantes para enseñar a pintar o a enseñar a ver la vida como tú la ves. Cuéntame de estos proyectos. Fíjate que empecé un canal de YouTube hace pues, unos meses. Ves que YouTube pues, tarda mucho, o sea, es de años, y más en lo que yo hago, pues, tarda mucho tiempo. Entonces, estoy haciendo, o sea, lo dividí en tres secciones. Una son cuadros que hago a la limón, o sea, que pinto con otros pintores en colaboración, porque ya has visto algunos de ellos. Ujú. Luego hay otra sección en la cual es de Photoshop. Es cómo desarrollas una composición. Y también parte de eso es tutoriales y cursos de cómo crear esas composiciones. O sea, desde un punto de vista más didáctico que de pintor, más de maestro, porque estuve dando clases yo 10 años en la Universidad de Anáhuac y tuve mi taller 2 años y ahorita con el COVID pues, tuvimos que cerrar. Entonces, la parte didáctica me gusta mucho. Y la otra es mi obra ya personal. Entonces, grabo toda la secuencia desde que empiezo hasta que la termino. Entonces, O sea, desde que la ideo, la trazo, refino el trazo. Ahorita, por ejemplo, estuve grabando la refinación del trazo. Luego, posteriormente, pues, todo lo que es el proceso creativo, lo grabo todo y luego lo subo a mi canal de YouTube y en Facebook también. a ver, esta parte es muy interesante. Primero, entonces, concibes una idea. Luego la haces en Photoshop y luego ya la pintas. Sí. Es Yo normalmente pinto por series. Por ejemplo, en la parte tutorial, creo tutoriales específicos. Sí. Por ejemplo, cómo desarrollar una composición de tipo vertical con un principio de armonía. Entonces, hago un pequeñito curso sobre eso. Cómo se desarrolla. O sea, qué es una composición vertical, por ejemplo. ¿Cuáles son las líneas verticales? O sea, ¿por qué tienen esa fortaleza? ¿Por qué implican fortaleza? O sea, explico más o menos el proceso de más técnico, ¿no? Más que artístico, técnico. Luego, posteriormente, una vez de que ya tengo como te comentaba, perdón, primero, como trabajo en series, o sea, armo todo una serie, un concepto. Ahorita, por ejemplo, estoy empezando una nueva serie y esa serie va con lo retrofuturista, va con mi mismo tema, pero ahora lo estoy abordando más a la familia y al vínculo familiar, pero a través de pequeños astronautas, que son astronautas niños y el papá y la mamá y el enlace que están haciendo entre ellos, mis personajes de Sansaro, etc. O sea, van entrando una vez que lo ideo, hago la composición en Photoshop y una vez que la hago en Photoshop la paso a la tela y ya sobre la tela empiezo a pintarla. Pues, si quieres compartirnos cuáles son las redes para que puedan ver tus tutoriales Sí, si quieres te las mando ahí en YouTube. Mi canal es Arturo Arbizu Art. Y en Facebook igual, Arturo Arbizu Art. Y en Instagram es igual, Arturo Arbizu-Art. O sea, las tres redes así son. Pues Tucho, te agradezco muchísimo No, hombre, esta plática interesantísima, como siempre, sobre tus obras y tus creaciones y permitirnos asomarnos al cosmos del Tucho a través de tus ojos. no, muchísimas gracias, David.
Bueno, Sai Baba, ¿se puede decir o no? No, pues sí, esa es una historia que contaremos a Sai los- Baba, yo me estaba cuidando. Para toda tu audiencia, es el queridísimo Sai Baba, el mismísimo Sai Baba. Es uno de mis alter egos que algún día les contaré la historia de por qué varios amigos me dicen Saibaba. Debes de contárselas porque es genial. Genial. No, pues muchísimas gracias a ti. De veras que muchas gracias. Y pues estamos en contacto y espero verte pronto. Así será, Tucho. Pues Que muchas estés muy bien. gracias y gracias a todos por acompañarnos este viernes y espero que nos vemos aquí el próximo viernes a las 6 para seguir platicando de arte y cultura en el arte de vivir con David Escandón. Los esperamos por nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter y por radio13digital.com.mx. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.